a Agrosavia, a Uniminuto, a Azocriollo, a la Asociación Nacional de Zootecnistas, a Azocriollanos, por todo el apoyo que nos dieron para organizar este evento que hemos titulado Hablemos de Criollos. Tenemos un panel selecto para el día de hoy. El tiempo es bastante limitado y trataremos de aprovechar toda su experticia y su conocimiento para hablar de este tema. Nos acompañan en este momento el doctor Arlex Angarita, profesor de Uniminuto, y el doctor Byron Hernández de Agrosavia. El doctor Arlex es experto en gallinas criollas y el doctor Byron es experto en porcinos criollos. Y este conversatorio va a estar dividido como en tres partes. La primera parte vamos a hablar con el doctor Arlex y con el doctor Byron acerca de gallinas criollas y de porcinos criollos. Y en la segunda y tercera parte vamos a hablar de bovinos criollos. Entonces, agradeciéndoles a ustedes por la participación, quisiéramos comenzar con el profesor Byron, para que comencemos a hablar de los porcinos criollos y que nos contara un poco qué es lo que hace Agrosavia con esas razas criollas que van a tener un denominador común, y es que todas están en condición de amenaza, en una condición crítica. Entonces, ¿cuál es la función y qué papel es el que realiza Agrosavia con los porcinos criollos? Gracias, profesor. Bueno, primero que todo agradecer el espacio a la Universidad Antonio Nariño, que es la casa de todos y también es mi casa. Contarles rápidamente que mi rol o mi función dentro de Agrosavia actualmente es como gestor de innovación de la red de ganadería y especies menores, y adicionalmente lidero el proyecto de conservación de razas criollas porcinas, que hace parte del proyecto nacional de conservación de los recursos zoogenéticos de la nación colombiana. Esto desde el Departamento de Agrobiodiversidad protege, cuida y estudia los recursos zoogenéticos de la nación, que se basan en tres grandes grupos: los recursos de microorganismos, los recursos vegetales y los recursos animales, que es lo que nos compete el día de hoy. Y dentro del grupo de los recursos zoogenéticos animales, animales de importancia económica y productiva para seguridad y soberanía alimentaria de la nación, pues están los bovinos, los porcinos, los ovinos y los caprinos. Y en este caso particular vamos a hablar un poco de las razas porcinas que reconoce la nación colombiana como susceptibles de cuidado y de custodia de la nación, y que nos ha entregado a nosotros en Agrosavia esa responsabilidad para poder garantizar la supervivencia y la subsistencia de estas razas criollas, y a su vez poder garantizar el desarrollo de la ruralidad colombiana con alternativas de manejo y con estas razas que son supremamente importantes por su rusticidad, por su adaptabilidad y por su valioso desempeño en los sistemas de producción campesinos, donde no llegan las grandes instalaciones de los grandes productores y tampoco hay mucha infraestructura en cuanto a carreteras y vías de acceso y demás. Luego es una fuente valiosa e importante de proteína de origen animal de buena calidad, que garantiza seguridad y soberanía alimentaria para la nación colombiana. Profe, no sé, usted creo que había traído algunas imágenes. ¿Le parece si vamos colocando las imágenes de los porcinos y vamos hablando? Entiendo la función que realiza Agrosavia como conservación, pero no sé si el país se ha preocupado por, no solamente por esa función de conservación, sino por promover y porque esos núcleos crezcan y no desaparezcan, porque creo que las actividades que se realizan en ese sentido son muy escasas. Estamos haciendo un esfuerzo titánico para conservar y caracterizar estas razas criollas. Primero contarles que las razas criollas de los animales domésticos de uso productivo en Colombia pues no son oriundas de nuestro continente. Los bovinos, los equinos, los porcinos en este caso fueron introducidos al país en el segundo viaje de Colón con el proceso de colonización, y
eso pues hace más de 500 años. Estos animales han sufrido una cantidad de cambios de adaptación a las condiciones climáticas y ambientales del país. Aquí les presento rápidamente, son 3 razas criollas de cerdos que reconoce la nación colombiana: la raza Zungo, que abarca toda la costa caribe de Colombia, Caribe seco, Caribe húmedo; la raza criolla sanpedreño, que se encuentra ubicada en la montaña antioqueña, zona geográfica de la montaña antioqueña, y está conservada en el Centro de Investigación El Nus, en San José del Nus, Antioquia; y la raza criolla casco de mula, que se conserva en la Orinoquía colombiana, principalmente en el departamento del Meta, en el Centro de Investigación La Libertad. Aquí solo para mostrarles rápidamente, todos esos globitos que dicen CI son los centros de investigación de Agrosavia, donde tenemos presencia y participación como institución de investigación para el desarrollo rural colombiano, y los 3 centros se ubican en 13 ecorregiones supremamente importantes para temas productivos del sector agropecuario de la nación. Adelante, por favor. Son supremamente importantes porque son recursos genéticos de la nación y nos van a permitir garantizar seguridad y soberanía alimentaria, y en el contexto de una catástrofe climática, ambiental o sanitaria como las que se ven hoy en día, pues su rusticidad, su adaptabilidad, su tolerancia a las inclemencias del clima, su tolerancia a enfermedades y demás, pues nos permiten tener, por decirlo de alguna manera, un as bajo la manga de los recursos zoogenéticos propios del país, que nos permite garantizar la supervivencia de estas especies que son de vital importancia para la seguridad alimentaria de los colombianos. Solo un poco de historia. Esto es una foto de alrededor de los años 60, así se veía el cerdo criollo sanpedreño en Antioquia. Se introdujo en 1493 y se presume que fueron traídos de la zona sur de España, pero no obedecen exclusivamente a razas específicas españolas. Digamos que comúnmente la gente dice, no, eso viene del cerdo ibérico. No, no necesariamente. Igual que ahora, en esa época, en la España de la época de la colonia, pues no se tenía la pureza de los cerdos de una región, entonces había una mezcla de muchas genéticas de los cerdos comunes europeos, y bueno, eso fue lo que nos llegó al continente. Importante mencionarles que no son las 3 únicas razas criollas que tenemos en Colombia, pero son las únicas reconocidas por la nación colombiana, por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Sin embargo, sabemos de la existencia de otras razas criollas. Está el cerdo del Pacífico, el Congo santanderiano, el cerdo de la Orinoquía, y hay otras 3 o 4 razas adicionales que sabemos que existen, pero lastimosamente a hoy la nación colombiana solo vela por estas 3. Sin embargo, el hecho de que no se estén custodiando por la nación no quiere decir que no haya productores avesados y, digamos, interesados en custodiar estas razas que se desarrollaron y se criaron en sus regiones y son fuente de alimento para sus pobladores. Tenemos algunos datos de inventarios actuales de estos porcinos criollos. Nosotros manejamos los datos oficiales de las poblaciones que tenemos dentro de los núcleos de conservación de la corporación, pero estos no son datos del todo reales, porque también hemos desarrollado un proceso juicioso de fomento de las razas criollas en las diferentes regiones donde nos encontramos, y tenemos ya núcleos de productores que denominamos pilos, o de productores de criollos, así como existe azocriollanos en ganadería bovina. En sistemas de producción porcino también tenemos unos grupos de productores que hasta ahora están dando sus primeros pinitos, pero que están conservando sus razas. Las estamos fomentando en las regiones, en el Meta particularmente, por ejemplo, solo para citar un ejemplo, tenemos convenio con Azuazaderos, con el SENA, para resaltar la importancia de las razas criollas en la cultura de las regiones, en la cultura alimentaria y gastronómica de las regiones. Y solo un dato particular para recordarles a todos: el proceso de colonización de cada una de las esquinas de Colombia, si bien tuvo un componente fuerte del buey y de la mula y de la ganadería bovina, a todas las 4 esquinas del país llegó el cerdo. Por eso, si ustedes asocian, por ejemplo, en el Tolima tenemos la lechona tolimense, en Antioquia tenemos el ejercicio de las marranadas, que se denominaba anteriormente, tenemos el asado huilense, que tiene carne de cerdo, tenemos también en los llanos orientales la carne a la llanera. No es solo carne bovina, aunque se le ha exaltado muchísimo a la carne bovina, pero también tiene carne de cerdo. Luego, eso nos indica que el cerdo ha sido supremamente
supremamente importante para el proceso de colonización, desarrollo y sostenimiento de las poblaciones en todo el país. También el cerdo ha sido supremamente importante para procesos culturales y alimentarios de la nación en el Chocó, por ejemplo, y en todo el Pacífico colombiano, tanto que tiene su propio cerdo del Pacífico que ha estado ahí desde hace mucho tiempo, pero lastimosamente la nación no le ha prestado la atención que quisiéramos hoy en día. Bueno, cuando uno mira estos cerdos, no es el cerdo que nos han enseñado que deberíamos seleccionar, que debe ser un cerdo magro con un alto desarrollo del jamón, amplio y demás, es todo lo contrario. Pero si uno mira lo que hacen los españoles con su cerdo ibérico, el cerdo ibérico no es muy diferente de cualquiera de estos cerdos de raza criolla. ¿Y cuánto vale una pierna de un cerdo ibérico? Y si está criado en condiciones ecológicas, ¿cuánto llega a costar? Entonces se ha pensado aquí en desarrollar algún tipo de valor agregado para estos productores como estrategia para conservar estos núcleos. Claro que sí, es un ejercicio de marketing lo que ha logrado el cerdo ibérico en España y en Europa a través del consumo de bellota, que tampoco es que sea tan nutritiva para ellos, pero sin embargo pues les da unas características organolépticas, es decir, la físico-química y la palatabilidad de la carne de ese cerdo la hace supremamente diferenciada, y claramente juega un papel importantísimo la mercadotecnia y el manejo comercial que se les da. Nosotros estamos haciendo un ejercicio supremamente interesante precisamente en el departamento del Meta, en el departamento de Antioquia, donde estamos empezando a construir los procesos culturales alrededor de los cerdos de origen, porque ¿qué pasa? En todo el país el cerdo es supremamente importante, pero hoy los cerdos que se venden comercialmente son todos extranjeros, ¿no? Está el Pietrán y está el Duroc, y entonces las grandes multinacionales vienen la Facenda y monta su planta y demás, y sus modelos de producción que están bien. Estos cerdos nunca van a competir con ellos, pero estos cerdos sí que nos van a garantizar el consumo de carne de buena calidad para los productores. Un dato también interesante que tengo para contarles el día de hoy, fruto de nuestros ejercicios de investigación en calidad de carne, por ejemplo, nos muestra la superioridad en cuanto a calidad de carne de estos cerdos criollos frente a la calidad de carne de los cerdos comerciales. No es, por hacerlo muy corto, tres características fundamentales de la carne de cerdo es que es blanca, pálida y seca, y a veces insípida. ¿Sí? Eso no pasa con la carne del cerdo criollo. La carne del cerdo criollo es más roja, tiene más marmoreo, tiene más sabor, tiene más grasa entreverada, también tiene ese chicharrón que ha sido macartizado y satanizado, pero a todos nos encanta, ¿cierto? Que lo hace diferencial y lo hace supremamente interesante. Bueno, para ir conectando, digamos, esta conversación con el profe Arlex, yo antes de pasar a preguntarle al profe Arlex, quisiera preguntarle si en Agrosavia realizan o están preocupados con el tema de gallinas criollas, realizan alguna actividad, algún proceso de investigación con gallinas criollas, y si no lo hacen, ¿por qué no lo hacen? Y si lo hacen, ¿en qué están trabajando? Bueno, en la actualidad no estamos trabajando con gallinas criollas porque hace mucho tiempo, hace unos 25 30 años, cuando se creó la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, teníamos el proyecto de conservación en bancos de germoplasma de especies animales. Ahí teníamos incluso conejos, cunícolas, teníamos aves de corral criollas, teníamos, incluso se trabajaba con algunos roedores autóctonos, ¿cierto? El cuy y otros que están en otras regiones, pero lastimosamente eso se perdió, y se perdió fundamentalmente por falta de presupuesto, por la asfixia presupuestal que han venido sufriendo todas las instituciones a lo largo del tiempo. Y bueno, lo único que logramos rescatar y que pudimos mantener hasta los días de hoy son 4 especies animales: bovinos con sus 7 razas características, porcinos con sus 3 razas características, ovinos con sus 2 razas características y caprinos con una raza que tenemos en custodia en Agrosavia para la nación colombiana. Lo demás se desfinanció lastimosamente, y ha sido una tarea titánica, pero estas por lo menos hemos logrado conservarlas y mantenerlas por una cosa particular, y es que no se puede negar que en Colombia pues la gente come carne de vaca en primera medida, come carne de cerdo y carne de pollo en tercera medida, pero el paquete tecnológico que vino con la industria avícola
nos impidió seguir avanzando con ese proceso. El paquete tecnológico decía, compre estos embriones o estos pollitos de estas gallinas abuelas, déles esta comida, téngalas estos días, y vino todo un paquete listo. Y entonces cerró la posibilidad a el uso y la cría de gallinas felices, gallinas de traspatio y demás. Se encasilló el sistema de producción avícola en ese sistema industrial bastante fuerte y obviamente muy poco desarrollador o conocedor del bienestar de los animales, porque era la tendencia del mercado y bueno, era la necesidad de garantizar una producción álgida de huevos y de carne de pollo y de gallinas para el mercado local y para exportación, pero yo creo que el doc va a hablar un poco más de eso más adelante. Finalmente, doc, ¿hay futuro para estas razas criollas? ¿Qué futuro le ve usted en el corto y en el mediano plazo? Todo el futuro del mundo, con las apuestas de desarrollo sostenible del mundo y particularmente la apuesta que está haciendo el gobierno de Colombia, pues la economía circular, la economía campesina, los sistemas de producción integrales, los sistemas que incluyan el bienestar animal, el contexto mundial de One Health, One Welfare, una salud, un solo bienestar, yo creo que nos permite muchísimo avanzar a pasos agigantados en el desarrollo y el aprovechamiento de estos recursos zoogenéticos en esas regiones apartadas, a diferencia de los cerdos comerciales que tenemos en Colombia, que tienen unas características productivas muy buenas, pero que necesitan ciertos cuidados especiales. Estos cerdos criollos nosotros los tenemos en pastoreo, al aire libre, con excelentes condiciones de bienestar animal, demostramos que pueden vivir con una base de pastoreo y con acompañamiento de concentrado comercial y rompemos un poco este estigma de que si no es solo concentrado comercial y un paquete tecnológico que nos venden, entonces no se puede criar. Aquí en esta imagen les muestro rápidamente el flujo de trabajo del Banco de Germoplasma de la Nación Colombiana en la especie porcina. Tenemos actividades de conservación, actividades de incremento, actividades de documentación y los usos de la nueva progenie y actividades que están en todas las líneas del conocimiento, nutrición, genética, sanidad, bienestar, bioprospección y desarrollos. Un dato interesante, estamos trabajando hoy en día en la corporación en utilizar bacterias del ambiente intestinal de estos cerdos criollos para probarlos como probióticos que mejoren la alimentación y la absorción de nutrientes de los cerdos comerciales. Luego eso nos va a mejorar un poco la rentabilidad del sector y de la cadena productiva porcina, porque va a reducir los índices de consumo de concentrado, que es el mayor costo que tenemos ahí. Si quieres vamos adelantando las diapositivas. Tenemos certificación ICA. Siguiente. Estos son los cerdos en pastoreo, tienen unas instalaciones supremamente rústicas, supremamente sencillas que permiten protegerlos del, siguiente por favor, del ambiente, de la inclemencia del clima, ¿no? Del mucho sol, exceso de agua. Estos son nuestros cerdos criollos, este es nuestro colaborador. Aquí tenemos una foto súper bonita del cerdo criollo sanpedreño en las instalaciones del Centro de Investigación El NUS. Siguiente. Quería mostrarles un videito más adelante. Por favor, más adelante, para no demorarnos tanto, cerdo casco de mula en el Meta, cerdo sanpedreño en Antioquia, casco de mula en el Meta. Estas son actividades de fomento que estamos haciendo con productores de esa Colombia profunda que llaman hoy en día, de esa ruralidad allá, donde no llega el bus ni el carro recolector de leche, donde el productor tiene que llegar a pie 5 horas o más. Allá llegan estos animales y estos son los que garantizan con procesos de transformación, pues que ellos puedan aprovechar al máximo el animal en su totalidad. Siguiente. Instalaciones, un poquito de lo que tenemos, trabajamos compostaje, trabajamos ciclaje de recursos que nos permite pues garantizar, reducir el impacto ambiental que generan las producciones. A diferencia de los cerdos comerciales, estos cerdos criollos al estar al aire libre pues no presentan ese mal olor que generan las porquerizas comerciales normalmente, y claramente el uso de las excretas y la orina de estos animales en el entorno ambiental pues nos va a garantizar mejorar las condiciones del suelo y la productividad del mismo. Entonces en estos sistemas de producción integrada, el cerdo aporta nutrientes para el suelo para que el productor también pueda sembrar sus cultivos de pan coger, su frijol, su arveja, su cebolla y demás, tomate, y pueda garantizar por lo menos la comida de su núcleo y pueda comercializar con el entorno cercano. Siguiente, vamos a ver el videito por favor. Esto es lactancia al aire libre en cerdos criollos, cerdo criollo casco de mula. Ahí están viendo un parto, nacieron en la noche anterior, esos cerdos no tienen un día todavía, y miren las características en las que se encuentran.
Y yo creo que con esto mostramos bienestar animal tranquilamente, y esto no lo vamos a ver nunca en un sistema de producción comercial tecnificado como los tenemos hoy en día. Entonces nosotros no estamos compitiendo con los sistemas comerciales, estamos mostrando alternativas de producción que son eficientes para otro tipo de productores, para esos que no pueden hacer unas instalaciones supremamente robustas. Veamos el siguiente y ya está. Aquí tenemos lactancias comunitarias, igual, un proceso de lactancia de una hembra con sus cerditos de 1 o 2 días tal vez. Vamos a ver si estos animales no es necesario, como están en pastoreo y adquieren nutrientes del suelo, no es necesario ponerles hierro, que también es una necesidad fundamental en los sistemas de producción encasetados, ¿cierto? Este es un cerdito colado, pero vean ustedes la mansedumbre, ¿sí? Se llaman crías colectivas, todas las hembras paridas están en el mismo potrero y el cerdito es de otra hembra evidentemente, está colado ahí, pero sí, donde comen 10 comen 11, prácticamente. Esto era lo que quería mostrarles. Ellas hacen sus propias madrigueras, expresan su comportamiento natural, no tienen depredadores naturales. Allá tenemos una hembra en gestación, ahí tenemos los cerditos en la cría. Y pues básicamente era eso lo que quería mostrarles. Súper interesante, Doc. Digamos, aquí queda muchísimas cosas, muchísimos interrogantes y muchas cosas más que hablar. A ver, en esta última quería aprovechemos. solo mostrarles, estamos trabajando en una oferta tecnológica, nuestros resultados de investigación se denominan ofertas tecnológicas. Este es un paquete tecnológico que se denomina modelo productivo de cerdos criollos en pastoreo. Tenemos el cerdo criollo casco de mula como oferta tecnológica, tenemos el Arachis pintoi, el maní forrajero común. Esta es una variedad nueva que desarrollamos, que lanzó la corporación el año pasado en el departamento del Meta con unas características bastante interesantes, 22% de proteína, excelente palatabilidad y muy buen desarrollo y muy buena tolerancia a la sequía, esas sequías horribles que suelen haber en el Meta. Al tener 22% de proteína, estamos haciendo ensayos hoy en día para, digamos, no reemplazar del todo, pero sí ir reduciendo la cantidad que se necesita de concentrado comercial, porque con Arachis pintoi, con pasto estrella, con pasto braquiaria, con alguna que otra gramínea y leguminosa que tenemos dentro del sistema, porque no es solo el pasto como tal, sino que también tenemos árboles y demás, así tal cual como un sistema silvopastoril o agrosilvopastoril en bovinos, pues estamos logrando levantar esas hembras y a esos cerditos, reduciendo en gran medida los costos para el pequeño productor en Colombia. Perfecto. Ahora les voy a proponer un cambio de tercio. Ya hablamos un poco de cerdos criollos, hablemos ahora un poco de gallinas criollas. Profe Arlex, cuéntenos un poco su trabajo, el día a día con las gallinas criollas colombianas. Hola. Bueno, muy buenos días, agradeciendo a la Universidad Agrosavia, a cada uno y cada una de ustedes por estar aquí, por el espacio también de hablar de criollos. Me alegra y me emociona realmente que hayan podido gestionar este espacio del que poco se habla y que realmente es lo que se mueve en los territorios, en las familias, en las organizaciones campesinas, indígenas, afro, raizales, palenqueras, pescadoras, que digámoslo, derivan su sustento cotidiano del aprovechamiento de la agrobiodiversidad. Los cerdos forman parte muy ligada a ese sector y las gallinas forman parte esencial de los sistemas productivos de la agricultura campesina, familiar y étnica comunitaria de nuestro país y de Latinoamérica. Es la especie más representativa de los sistemas, especie pecuaria más representativa de estos sistemas. Y agradeciendo la pregunta al profe Fabián, este es un ejercicio que arranca cotidianamente desde antes de nacer, con la gestación de mi mamá, conmigo, alimentándose con gallinas criollas. Digámoslo, desde allí viene todo este historial. Hace 30 años me estaba preguntando desde una disciplina muy bonita que conocí en ese momento, que es la agroecología, de la cual poco se hablaba, pero empecé a escucharla como campesino,
quien renegaba mucho de ser campesino. Mi origen es campesino, soy un campesino, no soy doctor. He estudiado afortunadamente, he logrado estudiar, sigo estudiando, pero en ese entonces me preguntaba y me cuestionaba mucho ser campesino como una desgracia. Y renegaba y decía, Dios mío, ¿por qué me hizo campesino? Yo quiero ir a la escuela. Y no podía ir a la escuela, tenía 10, llegué a los 12 años y no iba a la escuela. Y quería estudiar como lo hacen las personas supuestamente normales, los ciudadanos, los que son alguien. Para mi familia yo no era alguien, porque para estudiar para ser alguien había que estudiar. Y yo no podía estudiar, bueno, por varias razones, incluida una familia donde somos 13 hermanitos y hermanitas. Entonces ya podrán imaginarse. Entonces, me preguntaba allí por qué los programas que llegan a nuestras familias, a nuestra comunidad, siempre llegan con pollos blancos y los pollos zaratanos, que hubo una tendencia en ese entonces cuando empezaron a llegar allá al sur del Tolima con esta tecnología, y las gallinas ponedoras, con una comida extraña, que no es el maíz, no es el plátano, es otra cosa que se compra. ¿Por qué llegan y por qué pasan? ¿Por qué se acaban tan rápido? ¿Por qué se enferman tanto? ¿Por qué mi mamá sigue teniendo esas rilosas si siempre las pone como ejemplo quienes nos daban las capacitaciones, como el mal ejemplo, la gallina criolla el mal ejemplo, la que no es productiva, la que no es rentable? ¿Por qué la ponen en ese plan y por qué mi mamá la sigue teniendo? ¿Y por qué en todas las fincas las siguen teniendo a pesar de que las otras son mejores? ¿Por qué los huevos de la gallina se consumen más y son más costosos? Desde ese entonces, estoy hablando de que era un peladito. Entonces empecé a indagar quién estudia sobre las gallinas y entonces ahí nos dimos cuenta, o me di cuenta que no había estudios sobre las gallinas criollas, pero que eran muy representativas. Y había un dato muy interesante también que me llamaba la atención y era por qué con las gallinas criollas mi mamá tenía mucho poder. Tumbaba a mi papá donde fuera. Cualquier decisión que había que tomar en la finca, si le llegaba, preguntaba a mi mamá, decía, hay que hablar con él. Y él era mi papá. Él decidía, él tomaba las decisiones de todo. Sin embargo, con las gallinas mi papá ahí sí se iba a un lado. Entonces, desde allí nace esta curiosidad y empezamos a preguntarnos también con muchas mujeres, principalmente vinculado a procesos de agroecología, hoy por hoy muy vinculados a lo que es la Red Nacional de Agricultura Familiar, la RENAF, que es la instancia que reúne a organizaciones campesinas, indígenas, afro, raizales, palenqueras, pescadoras, productoras artesanales del territorio nacional. Y nos cuestionamos también un poco lo que decía Byron ahora, y qué bueno que hoy Agrosavia pueda decir eso. Hace un tiempo lo hicimos, queremos volver a hacerlo, porque en nombre de esas tecnologías modernas hemos desplazado muchas especies que aportan alimento, que aportan conocimiento, que generan desarrollos sociotecnológicos también a nivel de los territorios. Entonces, también esos paquetes llegan con un propósito, y un propósito también que es impulsado por la institucionalidad. Entonces, desde allí decidimos que trabajamos de la mano con los agricultores y agricultoras, porque si dejamos en manos de la institucionalidad la protección de estos recursos, están en alto riesgo, ¿sí? Las instituciones son pasajeras, igual que las personas que están en esas instituciones, mientras que los agricultores, las familias, las comunidades, los territorios siguen estando allí. Entonces ahí iniciamos este ejercicio de investigación, profesor, alrededor de ello, de poder caracterizar cuántas son las gallinas criollas que hay, qué razas, como las llamaba mi mamá y las vecinas allá en Planadas, en el Tolima, en Ataco, en Río Blanco. Entonces, a partir de ese ejercicio empezamos a hacer una primera fase que fue, esto es un ejercicio de investigación que estamos desarrollando hace 27 años, llevamos en esa investigación, con muchas mujeres principalmente, organizaciones y familias en 22 departamentos de Colombia, vinculados y apoyados por muchas organizaciones y proyectos de agencias de cooperación y ONGs que están en territorio. Hemos hecho un sondeo de cuántas razas o biotipos genéticos de gallinas criollas tenemos en Colombia y estamos en este momento evaluando la número 30. Tenemos ya caracterizadas, identificadas
29 razas o biotipos de gallinas criollas presentes en nuestros territorios, unas más presentes en unos departamentos y regiones que otras. Y estamos en este momento evaluando una que se identificó también como la polaca y que tiene varias características en las regiones, y lo que hacemos en ese ejercicio de investigación es, primero, empezar, si las familias la identifican como una raza, empezamos a hacer ciclos de reproducción de ellas, juntamos una hembra y un macho, y empezamos a sacar crías, luego de esas crías las levantamos, volvemos a sacar crías de estas mismas, cuidando por supuesto problemas de consanguinidad que no se presenten, y a la tercera generación, si esas características se siguen manteniendo, decimos sí, efectivamente es un biotipo, es una raza, porque esa característica física o genética se empieza a transmitir de generación en generación. Para poder hacer ello no hemos encontrado una entidad que financie, pero las familias sí lo pueden hacer porque es un periodo que implica tiempo. Y con la familia lo hemos hecho, principalmente con mujeres, niños, niñas y jóvenes. Entonces tenemos ese listado muy distribuidas, hay un texto que lo podemos encontrar, que ahí nos apoya Uniminuto también en este ejercicio de investigación con que estamos vinculados. Hay un texto que lo encontramos en el centro editorial de Uniminuto, que está de libre acceso, lo podemos descargar y allí está como toda esa información alrededor. Uno de los capítulos específicamente sobre razas de gallinas criollas. Son 9 capítulos, uno de ellos explícitamente sobre esas razas y biotipos y las caracterizaciones de ellas. Profe, una última pregunta para cerrar, porque aquí el tiempo es implacable. Nos menciona algunas de esas 30 biotipos, los que recuerde, esa sería una, y la otra pregunta es, existen unos mercados que yo los veo que han crecido, digamos que podrían estar relacionados con esas gallinas criollas. Ya aparecen mercados donde te venden huevo criollo y entonces asociamos el huevo criollo, el huevo que es de color verde o azuloso, y entonces ese lo comercializan y ya hay un nicho especializado en eso, un mercado de gallinas o de pollo campesino y demás. ¿Qué nos puede hablar de eso? Perfecto. Bueno, de esas razas, de esos 29 están por ejemplo la charuza, la piroca, o guachipelada, tanga, lunga. Tienen muchos nombres, en el libro vamos a encontrar los diferentes nombres que se le dan en las regiones, pero la característica física la identifica que es la misma. Encontramos las 5 dedos, la patepato, las embotadas, calzadas, amarronas o zamarretas. Encontramos la copete piedra, por ejemplo, que es la que tiene el copete formado por el hueso de la cabeza, no por las plumitas, porque está la otra que es la copetona, está la papuja, está la flor de haba o arroz de leche. Vuelvo y reitero, son muchos nombres y hay la lista de los nombres que tienen dependiendo de las regiones, las grifa, charuza, chamisa, risa, como le dicen en la costa, a las que tienen las plumitas invertidas. Bueno, entonces ahí está como esa caracterización. Respecto al tema de los nichos de mercado, un tema, bueno, nosotros abordamos el tema muy desde agroecología, que es la disciplina en la cual me he ido formando y que me ha permitido hacer el trabajo independiente de la institucionalidad, poder aprender, poder hacer una vida rica, sabrosa, acompañada de la gente y poder llegar a la academia también a poder aportar allí. Y a otros escenarios también, porque formamos parte de una red. Entonces se ha consolidado una red que es la Red Nacional de Productores de Gallina Criolla Agroecológica, distribuida, digámoslo, con estas organizaciones y familias a nivel nacional. En cada región, reiteraba hace un rato que los huevos de las gallinas criollas y la carne de la gallina criolla no es un problema, no hay que hacer lo que pasa con todos los otros productos, que hay que buscar la plaza, ir a llevarlos, no, todos los compran en las fincas, todos por encargo. Tenemos familias que a partir de la implementación de prácticas agroecológicas, porque eso es lo que hemos hecho, está el sistema tradicional, que son las gallinas como las manejan en la región, en la familia, con los recursos que tiene, y lo que hacemos es implementar prácticas agroecológicas para poder potenciar estos sistemas tradicionales de producción de gallina criolla. Entonces hemos pasado de familias que tenían sus 25, 80 gallinas y manejan 300, 800, 1500 gallinas, han sacado el ganado también porque se han dado cuenta que es mucho más rentable tener gallinas y alimentar gallinas con el mismo pasto que se alimentan las vacas, haciendo ensilados, haciendo alimento, que hay en ese texto también un capítulo específico sobre alimentación con posibilidades en las diferentes regiones.
aprendiendo a balancear las dietas, cómo hacerlo, con recursos locales. Este mito que hay de que para poder tener gallinas hay que tener maíz, eso es muy de los sistemas tradicionales. En el sistema agroecológico balanceamos dietas a partir de fuentes alternativas que tenemos en la localidad para hacer el alimento concentrado, mejorar la oferta diaria y disponibilidad de alimento, y eso permite que se potencie la producción. Muy ligado al tema de mercado, hemos encontrado que creíamos hasta hace unos 15 años que íbamos en ese ejercicio que las gallinas consumían los mismos niveles de proteína, la gallina criolla, que la gallina de línea comercial, porque las evaluamos con los parámetros de la línea comercial, un error gravísimo además, porque son muy distintas. Y encontramos que el porcentaje de proteína adecuado para la alimentación de la gallina criolla y que expresen su mejor potencial productivo de huevo es del 22% de proteína, logrando niveles de producción de huevo mucho mejor que los de la gallina de línea comercial. 95-96% de postura hemos logrado tener en esos ejercicios de evaluación que estamos haciendo. Es muy, muy bueno. En línea comercial estamos en el 83-86%. En gallina criolla llegar a eso es muy bueno. Pero estamos encontrando un problema ligado al mercado. Como se venden muy bien, se volvió de moda el huevo de la gallina criolla, y como vale el doble y el triple, el fin de semana estaba viendo en Jumbo huevo con marca de gallina criolla, que hay que saber si es de huevo de gallina criolla realmente, porque ponen los huevitos verdes para poderlos identificar allí, y esa ya es garantía, digámoslo, de que son de gallina criolla. Y una unidad de huevo a 1.610 pesos unidad. Es muy costoso. Entonces, como está esa moda y se compra también porque se sabe también las problemáticas asociadas al consumo de carne y de huevo de la gallina de línea comercial por los antibióticos, promotores de crecimiento, todo lo que ello tiene. Entonces, esa tendencia ha llevado a que se haga algo, y con lo que quiero cerrar y llamar la atención también para que cuidemos, y es: se les está suministrando alimento de línea comercial, concentrado comercial, a las gallinas criollas, y se las están llevando a aplicarles el mismo paquete. Encerrémoslas, pongámosles luz, pongámosles un comedero, echémosles concentrado a disposición, y estamos logrando unos niveles de producción en las gallinas excelentes, porque la productividad, lo hemos encontrado, es muy, muy buena realmente. Es más alta que las de la postura, que los de línea comercial. Pero las gallinas a los 3 meses se están muriendo, se están enfermando, los problemas sanitarios son terribles, los problemas reproductivos se están acrecentando muchísimo. Y una gallina criolla que estamos evaluando, porque nos preguntábamos eso también, ¿cuánto dura una gallina criolla? Decíamos 2 años, 3 años, no, vamos evaluando ya 16 años, manteniendo gallinas criollas allí, y mantienen sus ciclos productivos y reproductivos estables todavía. Varían dependiendo de los grupos de clasificación. Hay 4 grupos, que son las finas que son las de pelea, las bastas, que son las de tamaño más grande, las quiquitas o kikirikis, que se les tiene de lujo, dicen los campesinos, campesinas, y están las cruzadas o crucetas. Esas crucetas son las que más duran, las más grandes, las bastas, y las quicas son los de ciclo más corto. Las cruzadas duran mucho más. Profe, pues definitivamente un mundo apasionante, muchas cosas que hablar. El contacto del profe Alex Angarita lo encuentran en la página de Uniminuto, el contacto del profe Byron Hernández en la página de Agrosavia. Igual ahora al final del conversatorio, seguramente si quieren dialogar con ellos, pues lo pueden hacer y resolver las inquietudes que tengan. Profes, muchas gracias por la participación, se merecen un aplauso los profes. Y quiero invitar ahora al escenario, muchas gracias, profe Byron. Profe Alex, muchas gracias. Quiero invitar ahora al escenario al doctor Marino Valderrama. Ya creo que no hay que presentar mucho al profe Marino por toda su experiencia con los bovinos criollos. Quiero invitar también al profesor Francisco Peña. Teníamos invitado al profe Germán Martínez. Lamentablemente por la tragedia en Puente Quetame, el profe que vive en Villavicencio pues no pudo llegar, pero vamos a tener la participación de todas maneras de él, que nos ha hecho, digamos, llegar una información que queríamos tener de primera mano del profe Germán. Entonces, dándole la bienvenida y el agradecimiento al doctor Marino, pues aprovechando su experiencia, su conocimiento y su reconocimiento, quisiera que nos pintara
un panorama, vamos a cambiar de tercio, a hablar de bovinos y entonces nos pintar el panorama de cómo están los bovinos criollos hoy en Colombia. Profe, bienvenido a este escenario. Muy bien, muchas gracias por la invitación a la universidad, a todos los asistentes, pues muy complacido. Esto de los criollos es de mucha pasión, de persistir, insistir, resistir, porque las tentaciones siempre vienen de afuera y creo que hemos logrado con todo el tiempo que llevamos a estar con toda la genética criolla en alto. Esto no es de moda, esto es de siglos, no es de moda. Entonces, vamos a mirar una primera transparencia. Yo he traído dibujos por aquello del derecho de autor. Son dibujos míos y nadie me puede reclamar que son copias, sino que los he hecho. Y ahora me he vuelto en las redes popular con los dibujos que tanto me han reclamado, pero esta es más o menos la visión. Hay unas cantidades que me han cuestionado porque son estimadas y las he puesto en una apreciación que es que están en crecimiento a lo que teníamos hace unos 10 años. No han disminuido, han aumentado. Hay gente que está adquiriéndolo no para cruzarlo, sino para multiplicarlos como puros. Y ese es un logro. Y empezamos, pues obviamente que clásicamente decimos que son 7. Yo he incorporado 2, que es el Cogi, que es un criollo de altura. He tenido contacto con los mamos en la Sierra Nevada. Pero ellos son muy cerrados, no quieren que los blancos entren en acceso a hacer el inventario, etcétera, pero existen y hay fotografías muy antiguas de ellos, lo utilizan como animal de carga, pero existe ese criollo, hay que mencionarlo. Lo otro son el campusano, que sí está en manos son los 2 criollos que están en manos de las comunidades indígenas. En unos no tiene tanto la importancia como es la cabra o los ovinos, pero sí los bovinos los utilizan para los eventos, las ceremonias de más reuniones de gente que necesita más volumen de carne, entonces pueden sacrificar bovinos. Hay blancos, por decir así en el idioma indígena, que han adquirido el campusano y estamos interesados, hemos tenido contacto en Motilonia con el director, a ver cómo lo incorporan dentro del Banco Nacional de Germoplasma. Existen, son muy caracterizados, muy criollos y creo que se puede mantener un núcleo en Motilonia con el fin de hacer reconocimiento de ellos. Son los 2 extremos, el de altura de más de 4.000 metros y el de la zona más desértica de Colombia, como es la Guajira. Los demás, pues obviamente pongo yo en cabeza el romo, porque ellos tienen una particularidad. Esta es una raza que ha salido al exterior, sale a Venezuela, Estados Unidos, he tenido contacto en México con criadores y con la Ancrolet, donde los he estado asesorando, y cada vez adquiere más importancia esta raza y creo que con esto de los sistemas regenerativos de pastoreo y de la exportación de carne, pues obviamente el romo tiene mucha demanda. Estamos hablando del Artón, que lamentablemente hay mucha ganadería de tradición de familia que ha estado liquidándose por el cultivo de la caña, por las tierras tan costosas, pero está siendo desplazado a la costa, donde impera el sistema doble propósito. Ordeñan cualquier vaca, no importa la raza, y obtienen leche para hacer queso. Luego, el Artón ha tenido una demanda y hemos logrado convencer a que utilicen el toro como reproductor a cambio de ese costoso que han pagado alta cantidad de dinero.
con el fin de que lo utilicen para mejorar los índices de reproducción, la resistencia, la rusticidad, y ese F1 pues tiene una demanda para el barco, como llamamos el barco, que no tiene una diferencia con el blanco cebú. Creo que en eso logramos en 14, 15 años que estuve. Ya ahora estoy de caleño, ya dejé de ser costeño. Vamos a ver qué hacemos en el Valle del Cauca para que esos núcleos no se pierdan. El sanmartinero, pues obviamente pienso, el doctor Peña nos podrá contar cómo estará el sanmartinero en los llanos. Los toros creo que tienen demanda en cruzamiento. La sabana no es nada fácil en época seca, y lo mismo en el propio Casanare, ¿no?, que los veranos son bastante prolongados. Costeño con cuernos, hay mucha demanda ahora de toros. Esa es la aceptación que hay ahora en las subastas o los remates que hace Agrosavia, la demanda que antes pasaban desapercibidos, y por una razón, porque fue que la imagen que ellos tenían era ser de productores de leche, y porque daban 5 o 6 litros era malo, porque querían lograr la vaca de 16 litros, que no siempre se logra con los criollos porque son solamente de pastoreo. Las otras son las de concentrado. Bien, chino santanderiano, veo yo criadores que están muy entusiasmados, ha aumentado la población, estuvo a punto de extinguirse. Es una región donde domina mucho el Brahman, los cebudistas lo ponían por encima, tan es así que las hembras que siempre adquirían en el Fondo Ganadero de Santander les metían un toro Brahman, y se perdió mucho vientre en ese sentido. El caqueteño creo que ha logrado aumentar a través de la Universidad de la Amazonía. Casanareño, creo que hay ganaderos que han aumentado ese inventario, y como ustedes ven son valores, cantidades que en total, sumándolas todas, podríamos hablar hace 10 años de unos 30.000 cabezas. Hoy puedo decir que están más de 40.000 cabezas puras, que ese es un logro de los particulares con el apoyo de Agrosavia, de la investigación, porque hay mucho acompañamiento por parte de esta entidad. Obviamente las dos sintéticas, la Lucerna y el Velázquez, ellas no se quedan atrás, hay una demanda de ellos, ha aumentado la población. Antes habían liquidado algunas ganaderías y ha aumentado un poco el inventario de estas dos razas. Profe, usted nos ha mostrado ahí un panorama de cómo están las razas bovinas criollas en el país. Afortunadamente, por lo que nos cuenta, ha crecido un poco el número, y eso daría cierta parte de tranquilidad. Respecto a la estructura, a la conformación, a las características propias de los animales, usted ve que ha existido una evolución, vamos en buen camino, vamos hacia atrás en ese proceso. ¿Qué nos puede usted contar? Yo creo que la existencia de los criollos quedaron relegados en unas zonas muy críticas, secas. En el caso del Valle del Cauca, en la zona de Roldanillo, donde soy yo, zona muy seca, no entraban las otras razas, luego ellos permanecieron allí. Fue el clima una barrera contra ese mestizaje. Lo mismo pasó con el chino. Bueno, tal vez el romo no, porque siempre estuve en tierras muy fértiles, en la zona de Ayapel y en la zona de Montería, pero las demás quedaron como una barrera contenida, una barrera climática que contenía la absorción de esas otras razas. ¿Qué es lo que ha sucedido ahora? Que ya el criollo, que antes lo compraban, oigan lo que voy a decir, para no hacer nada, porque era resistente a todo, aguantaba todo, entonces compraban para no hacer nada. La gente que se había cansado de utilizar
genética de alta producción, que se le morían y todo, entonces busquen un criollo y déjenlo en la finca y que reproduzca y para no hacer nada, ¿sí? Hoy estamos hablando, yo clasifico las tenencias como en las estrellas. Si antes estaban en estrella 1 y 2, hoy ya entraron a hoteles de estrella de 5 y 6 estrellas, porque está en manos de gente que sí le invierte en el bienestar, en la nutrición, en la sanidad y lo está poniendo al nivel de las otras. Y eso lo dice mucho la tierra de Córdoba, que es intocable lo que era el Brahman y todo, pero ya se metió el criollo a esos hatos poderosos, grandes, que es darle un estatus mucho más alto, y me parece que hemos avanzado en unos 10 años por una razón, porque empieza a descubrirse que su ADN es diferente. El ADN que antes se le atribuía todo lo bueno a lo de afuera, con el ADN se le atribuyen más cosas a los criollos que a las de afuera. Entonces, esa base es la que hay que conservar, que su naturaleza criolla nunca se pierda. Y eso hay que saberlo tener. Y se basa en la selección de toros. Creo que ese es el papel que hacemos los clasificadores de hacio criollo, saber indicarle a la gente cuál es el mejor toro para que pueda multiplicarlo puro, pero a la vez ofrecerle al mercado ese toro puro para que hagan mestizaje. El éxito de esto es buscar los equilibrios, y el mejor equilibrio se llama el F1, que es el punto medio donde se encuentran, si son dos especies, pues mucho mejor, pero lo que hay que buscar para manejo del medio ambiente se llama puntos de equilibrio. Y el punto de equilibrio es con la naturaleza y con la genética. Profe, ¿ha cambiado un poco la distribución de esos lugares donde evolucionaron esa raza con el desarrollo del tiempo? Hoy, por ejemplo, creo que yo he visto núcleos de romo sinuano aquí cerca a Bogotá. Entonces, ¿podemos mirar un poco esa distribución? Bien, cojamos el romo sinuano, que tal vez es, cuando se habla de carne, pues obviamente está siendo el liderazgo, y no solamente en nuestro país, sino en el exterior. Todos esos puntos que ustedes ven, que salió de su nicho ecológico natural, ya está en todas las ecorregiones. No lo limite estar en cualquiera. Obviamente lo he visto hasta en la parte fría aquí de la sabana de Bogotá, metido cruzando con Holstein, romo con Holstein, porque mucha gente de aquí de Bogotá quiere mandar ganados a la parte baja, a los llanos o al Magdalena Medio. Entonces, obviamente que esa distribución se ha hecho a partir de esa zona verde donde fue su nicho de naturalización, se expandió en los llanos, ¿sí? Y en la zona andina, está metido en todas partes. ¿Sí? La siguiente. En el caso del blanco orejinegro, que siempre quedó metido en ese clima medio, que fue desplazado inicialmente. Era un animal ideal para el transporte de carga. Obviamente llegó la mula y luego el jeep, el campero jeep, y lo desplaza de la zona cafetera hasta que llegan las enfermedades del café, y hay muchas zonas que pasaron a ganadería porque eran mucho más afectados por ese tipo de enfermedades del café. Y ahí empieza a ganaderizarse la zona andina, y vuelve otra vez de moda el bon, por ser un animal que se adapta muy bien a zonas de topografía muy pendiente. Y se ha metido en regiones donde antes no existía, por ejemplo en la costa. Ya uno ve mucho toro, hay una demanda de toros bon,
para hacer ese cruce con el Brahman o el cebú comercial para lograr ese F1 y buscar menos tiempo y más peso con el fin de llegar a la ceba. Pasemos a otra. Obviamente el Artón, de esto sí soy la segunda generación, me preocupa que la tercera no está lista, se nos volvió citadina, sí, ya no quieren salir de la ciudad. Es una tradición de familia de 130 años y producto de eso se conserva un núcleo bastante grande en medio de la familia, en la zona de entre Roldanillo, La Unión y Toro, lo que se llama hoy el distrito de Riego, y a partir de allí se fue metiendo a las zonas fértiles, primero con el cruce con otras razas lecheras, cuando empieza la importación de razas lecheras en la década de 1920, nace el cruzamiento, se absorbe mucho inventario del Artón de esa época y ahí nace Lucerna, precisamente hablando con el finado don Carlos Durán, decía que inicialmente la base fueron vacas artonas, le meten Holstein y luego le meten Milking Shorton y forman una raza lucerna que es de bastante producción de leche, de ordeño sin ternero. Ya estoy mencionando las tres razas que tienen más expansión dentro del territorio colombiano, que ha ocupado de su nicho ecológico, que en el caso del Valle del Cauca es de bienestar, porque estamos hablando de clima de 24 grados, 960 metros sobre el nivel del mar, y pasa a zonas cálidas, tan calientes como la región Caribe, donde las temperaturas son de 38, 40 grados, y hay un proceso que yo llamo aclimatación. Yo sostengo la teoría de que no todo es adaptabilidad genética, que todo animal requiere una aclimatación cuando pasa de un ecosistema a otro, y ese acomodo se hace fácil mientras existan genes de adaptación. Si hay genes de adaptación, obviamente el proceso va a ser mucho más rápido, que es lo que ha ocurrido cuando pasan de una zona de bienestar del Valle del Cauca a clima cálido en el caso de la región Caribe, o acá en los llanos, que es otro cuento, mucha agua, muy seco, y eso me parece que es una forma de que demanden, y su actitud lechera obviamente ayuda mucho porque la gente está buscando mejorar ese ingreso a corto plazo que es la producción de leche. Cómo sostenerse uno en la finca a base de ese primer ingreso que es ordeñar una vaca. Profe, digamos para darle también paso ahora al profe Francisco, quisiera preguntarle lo siguiente. Nos están viendo estudiantes, egresados, ganaderos a través de las redes digitales igual. ¿Cuál cree usted que sería la ventaja de criar razas criollas? De pronto también el inconveniente mayor, ¿y por qué criar razas criollas? Hay unos factores que son únicos en los criollos. El primero es la resistencia. Antes suponíamos que era una cuestión de manejo, hoy se sabe que es genético. Falta estudiar un poquito más sobre qué genes funcionan dentro de la resistencia. Hay unos logros en el caso del bone sobre enfermedades como la brucelosis, en el caso del Artón como la leucosis. Creo que la resistencia es único en el criollo por estar expuesto a través de siglos a ese tipo de enfermedades. La otra es la rusticidad. La rusticidad se logra es a través de esos siglos de estar viviendo en unas condiciones adversas, porque si estuviera en condiciones muy buenas estaría compitiendo con otras que sí pueden lograr más producción, pero en condiciones
que como lo están pintando, que la ganadería debe quedar relegado a tierras de ganadería, pues allí los criollos serán bienvenidos. Porque si las tierras muy fértiles van a ser para producir agricultura, obviamente como está ocurriendo en el Valle del Cauca, será desplazada a una zona muy adversa. Entonces se necesita un animal rústico que sea capaz de convertir, no seleccionar, recuperarse rápidamente de esas épocas críticas y bueno, la otra es la longevidad, es parte de la adaptabilidad, es que sea un animal que dure. Me aterra ver que una gallina pueda durar 16 años. Bueno, pues en el criollo tenemos también vacas de 15, 18 años, no fallan un parto al año y todo, y esa longevidad es hereditaria, son únicas de los criollos. Atribuimos también la mansedumbre. Yo atribuyo la mansedumbre porque, bueno, si bien es cierto hay animales que pueden tener un carácter arisco, pensamos dentro de la clasificación que no deben de utilizarse como toros porque es bastante hereditario. Entonces, como siempre ha estado bajo la tutela de la administración de una finca, la mansedumbre es un factor importante para conservar los criollos, para utilizarlo ante todos. Como todo tiene pros y contras, alguna inconveniente, alguna desventaja podría tener los animales de las razas criollas. ¿Cuál podría ser? No, siempre estamos pensando en esa vaca de 16 litros. Yo siempre llegaba con el cuento de que la vaca de 16 litros y no la encontraba. Y si la hay hay concursos lecheros, obviamente yo les pregunto que cuál es el secreto y me dice que son 5 kilos de concentrado 3 meses antes para poder competir en un concurso. Si ustedes retan a una criolla, porque lo he visto, a las mismas condiciones de darle concentrado, seguramente va a dar 16 litros. Y las hay. Y las hay porque las hemos tenido. Pero el objeto no es que pierda su condición de pastoreo, su condición natural. No podemos caer en artificializar las razas criollas porque se pierde su naturaleza criolla. Entonces, el defecto es no producir alta producción. Entonces, bueno, entonces ponemos nosotros la rusticidad, la resistencia, la longevidad y que la producción la pongan las otras y quedamos como amigos. Gracias, profe. Voy a pasar ahora a dialogar un poco con el profe Francisco. Profe, yo quisiera que usted nos hablara un poco de cómo ve usted el relevo generacional que lo propuso ahora el profesor Marino, con relación a las personas que trabajan, a los criadores de razas criollas. ¿Ha existido ese relevo generacional? ¿Ha aumentado? ¿Estamos quietos en ese sentido? Bueno, buenos días. Antes que nada quiero agradecer a los organizadores del evento y muy especial por la invitación, esta oportunidad de participar en él, que también tiene su factor de suerte, ya que se presentó el inconveniente de que el doctor Germán Martínez no pudiera asistir personalmente, y también al doctor Marino, porque me quitó la presentación. Y muy bien, absolutamente bien. Entonces me va a ahorrar mucho tiempo, pero en aras de contestar su pregunta específicamente, la parte de relevo o empalme generacional, como otros le llaman, es una coyuntura difícil. Y una coyuntura difícil porque obedece a factores que no podemos controlar. Es algo que se está dando con un desarrollo tecnológico general que viene sustentado
por el incremento desmedido de la población humana en comparación con el área biológicamente armónica que podía tener la superficie de la Tierra para soportar esa población humana. Hace tiempo sobrepasamos la capacidad de mantenernos sosteniblemente en la Tierra sin afectar otras especies. Todo lo que hemos logrado últimamente ha sido en disfavor de nuestros compañeros de buque o de lancha en este planeta. Entonces, eso ha hecho que se creen muchas disparidades, se creen muchos desequilibrios, y esos desequilibrios se manifiestan en algunas cosas que nos afectan directamente en nuestras explotaciones. El caso, por ejemplo, del relevo generacional. Es algo que se está presentando y es inevitable, con un desplazamiento del personal que antes nos acompañaba en los campos hacia situaciones, entre comillas, mejores para ellos, que ofrece la sociedad, la tecnificación, el uso de inteligencia artificial, tantas maneras que se han desarrollado para hacer el trabajo mucho más eficiente, si pudiéramos llamarlo así, y eso implica que las personas busquen en todos los lugares esas alternativas de mayor bienestar y la adopción de ciertos prototipos de comportamiento que son muy alimentados por la sociedad. Entonces, el futuro en ese sentido es complicado, tiene muchos retos, pero nos toca asumirlos y acomodarnos de la mejor manera a ellos. Una de las alternativas en ese sentido es la de nuestras joyas que nos ha dado la naturaleza. Eso no nos las dieron los gobiernos. La naturaleza nos puso en nuestro país 10 razas criollas. Hay algunas diferencias en la apreciación, si son 7 o son 10, pero en general creo que puede incluso aumentarse por encima de 10, pero son joyas que nos dio la naturaleza y joyas que no hemos sabido valorar en toda su dimensión. Nosotros a veces las enumeramos algunas, decimos, bueno, estamos muy bien con estas razas, pero nosotros no valoramos en su dimensión lo que tenemos. Son 10 que nos ha dado la naturaleza a los colombianos. Están en nuestro país. Hay países que no tienen ninguna. Y con ellas tenemos todo el potencial del mundo para poderlas desarrollar, no en el sentido de cambiarlas, desarrollarlas en el sentido de que nos puedan dar todas sus potencialidades y de esa manera tener un futuro pecuario mucho más halagüeño en todo sentido. Perfecto, Doc. Decía el profe Francisco que el doctor Germán Martínez no vino, pero igual vamos a estar con él de forma remota, y entonces le quisimos preguntar al doctor Germán por qué creía que nuestras razas criollas continuaban estando amenazadas a pesar de todas esas bondades que mencionaron los profes aquí, de adaptación, de reproducción y de otras cosas. Miremos a ver qué contestó el profe Germán. Muy buenas tardes para todos los asistentes. Un agradecimiento muy especial a la Universidad Antonio Nariño, organizadora del evento, y a todos los representantes de las organizaciones que estamos apoyando este conversatorio sobre las razas criollas. Un saludo muy especial para usted, doctor Fabián Cruz,
y paso a responder sus preguntas. No sin antes disculparme por no haber podido asistir debido a la tragedia ocurrida el martes pasado en la vía Bogotá-Villavicencio. La pregunta que me hace el doctor Cruz es que ¿por qué usted cree que las razas criollas continúan estando amenazadas a pesar de sus bondades de adaptación y reproducción? Las razones por las cuales las razas criollas están en vías de extinción son múltiples, son variadas y son múltiples. Y van desde, digamos, desde el esnovismo, las modas, la falta de arraigo, la falta de conocimiento, la falta de valoración, la falta de conocimiento especialmente en los aspectos de la genética. Aún después de más de un siglo de iniciarse ese proceso de adaptación, todavía seguimos cometiendo errores por desconocimiento de las leyes de la herencia principalmente. Otras razones, realmente la falta de políticas del Estado o la no implementación de algunas de las leyes, decretos, convenios, etcétera, que existen. Para nadie es un secreto que para todos nosotros los colombianos siempre estamos considerando que lo que viene afuera es lo mejor. Eso tiene que contar, digamos, con la primera apreciación. Entonces no le damos valor a lo nuestro y siempre estamos mirando hacia afuera. Sobre el aspecto de la cultura genética y del desconocimiento, pues eso fue lo que ocasionó inicialmente la desaparición de nuestras razas criollas, el aporte del híbrido que notaron los primeros ganaderos, los primeros veterinarios y zootecnistas en los años 30, atribuyeron toda la ganancia del F1, especialmente estoy hablando de bovinos, del F1 con cebú. Entonces, si la primera generación es buena, la segunda debe ser mejor, y eso no sucedió infortunadamente porque después la heterosis, todos sabemos hoy en día que no se retiene y que su máxima expresión es en la primera generación. Eso contribuyó inicialmente a la desaparición de nuestras razas criollas. Y después de un siglo, aún tenemos muchos vacíos y mucho desconocimiento y mucho desinformación, especialmente en las redes sociales, de personas ajenas a la genética, ajenas al mejoramiento, con conocimientos empíricos adquiridos por las experiencias de todos los consultores que nos visitan y los que vienen a comercializar lógicamente la genética. Entonces, inicialmente hablan de la necesidad de producir en una forma sostenible, de producir en armonía con la naturaleza, defienden la selección natural y el renglón seguido recomiendan un biotipo de razas foráneas. Entonces no somos consecuentes con el discurso. Otra situación que es la confusión que hay entre adaptación y aclimatación, ¿sí? La adaptación es un proceso genético, es decir, es heredable, y para que un organismo que no es de un medio se adapte necesita de mucho tiempo, de muchas generaciones, y nuestras razas criollas llevan 500 años de adaptación. Ninguna de las otras razas foráneas, yo diría que la que más lleva puede ser 50, 60, 70 años, es decir, 100 generaciones versus 15 o 20 generaciones. Con el tema relacionado a políticas, desde el año 39 había un artículo en el decreto 1828 que decía que el 25% de las poblaciones deberían permanecer como criollos puros. Nunca se cumplió. En el año 93 el Ministerio del Medio Ambiente, mediante la Ley 99, en el artículo 8, numeral 16, dice que se prohíbe la entrada al país de especies, razas,
variedades, etcétera, que pongan en peligro las especies o las razas o los recursos genéticos criollos o nativos. Tampoco se cumple. En el año 2010 se elaboró en conjunción con la FAO el Plan de Acción sobre los Recursos Genéticos. Se establecieron 4 prioridades estratégicas: la caracterización, el censo y la caracterización del conocimiento de los recursos que tenemos, la conservación de ellos, el estudio de ellos, el mejoramiento y el desarrollo de capacidades, y con excepción de las acciones que lleva a cabo Agrosavia en la parte de caracterización y de conservación, pare de contar. El campo está completamente abandonado, no tenemos idea de esa situación. En octubre del 2021, el Ministerio de Agricultura hizo un llamado sobre esta necesidad de poner en práctica lo que les estoy comentando sobre el plan de acción, sobre las prioridades estratégicas de ese plan y sobre la implementación del plan de fitomejoramiento, es decir, del plan de recursos genéticos vegetales y de microorganismos. Se conformó la mesa de recursos genéticos animales para la agricultura y la alimentación. Se instaló esa mesa y hasta ahí quedamos. Tuvimos la oportunidad, porque yo fui invitado a esa mesa, a redactar un proyecto de ley para derogar toda la legislación obsoleta y anticuada que tenemos, como la ley 427. Tampoco hemos avanzado en eso. No sé si se habrá presentado o no dicha ley al Congreso. Entonces, esas son las respuestas, digamos, a la primera pregunta que me hace el doctor Fabián. Muchas gracias. Hay una multifactorialidad en por qué las razas criollas están como estamos, y el profe Germán nos hace ahí una radiografía. Como el tiempo es implacable y vamos a la última parte, quisiera cerrar con una pregunta para el profe Francisco, y es, tocando el tema que propone el profesor Germán, del desconocimiento, del uso adecuado de la genética y demás. La gente, el común de la gente, cuando uno le pregunta sobre las razas criollas, dicen es que las razas criollas son doble propósito, ni carne ni leche. ¿Usted qué tiene que decir al respecto, profe Francisco? Bueno, lo que tengo que decir prácticamente ya está dicho. Las razas criollas no tienen punto negativo. Son una alternativa que nos ofrece siempre ventajas en cualquier área de la producción, en cualquier intensidad que nosotros las pretendamos tener, incluso en situaciones extremas. Entonces, todas las ventajas están allí resumidas. Si un ganadero decide utilizar una raza criolla en su zona de actividad, seguramente va a obtener todos los beneficios de los cuales se ha estudiado desde los años 60 del siglo pasado, y todas esas informaciones están disponibles. De lo poco que conozco sobre ellas, ninguna tiene aspectos negativos. Toda la investigación que se ha generado es positiva. Y lo paradójico es que pues la gente en su generalidad no las conoce algunas. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que lo que nos falta es difusión de ese conocimiento a nivel de todo el personal, de toda la población, de toda la gente que está interesada en la ganadería, porque cada quien está en su nicho, y dentro de ese nicho pues no puede tener acceso a la información de las instituciones, de las universidades, de Agrosavia,
de los entes internacionales que también estudian nuestras razas criollas en algunos aspectos específicos. Entonces, eso creo que nos ha faltado, la difusión generalizada y al alcance de la población. Muchas gracias nuevamente a nuestros asistentes, a las personas que nos ven a través de las plataformas. Si quieren contactarse con el doctor Marino, con el profesor Francisco, lo pueden hacer. Profesor Marino, ¿nos recuerdas de pronto si hay posibilidad de un correo electrónico donde lo puedan contactar? Lo mismo el profe Francisco. Mucho gusto. Mi correo electrónico es cachicamos@gmail.com. Cachicamos, con C, como se nombran los armadillos en el llano, cachicamos@gmail.com. Para información de todos los que estén interesados, tengo aquí unos folletos que están a disposición de ustedes. Los que deseen recibirlos son gratuitos, no tienen ningún costo y con el mayor gusto se los puedo distribuir. Muchas gracias. Profe Marino, ¿quiere? Gracias. El correo mío es mamaro49@hotmail.com y estamos en las redes sociales cada vez que dispongamos de tiempo, que generalmente siempre. Estaremos utilizando nuestra cuenta Instagram para hablar solamente de criollo. Ya hablamos de casi todos los criollos de América y ahora estamos hablando de cada una de las razas colombianas. Antes era exclusivo del Artón y ahora soy público general. Muchas gracias, doctor Marino. Un aplauso para el profe Marino, para el profe Francisco. Y vamos al último tercio. Voy a decirles aquí al equipo logístico que nos preparen el refrigerio para la parte final. Antes de que se vayan, entonces pueden reclamar ahí un refrigerio en la salida. Quiero invitar a la doctora Mariana a que nos acompañe en esta última parte de nuestro conversatorio. Doctora Mariana, muchas gracias por su asistencia. La doctora Mariana es la presidente de Asocriollo. Entonces, que aprovechemos este espacio para conocer un poco las perspectivas de las razas criollas en Colombia. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación a participar en el panel. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá. El Pedialite no es guayabo, es una situación de salud que me toca tomar Pedialite muy seguido. Voy a retomar un poquito todo lo que he escuchado antes de que empiecen con preguntas, pero estamos hablando de criollos y el profesor Arlex tocó un tema muy importante que es los campesinos. Como decía él, antes se creía que había que ser alguien. Y yo me pregunto, ¿qué mejor que ser capaz de producir la propia comida? Díganme si eso no es ser la persona más importante que puede haber. Ustedes, alguien que de pronto tenga un PhD o lo que sea que tenga, tú lo sueltas en una finca y se muere de hambre, aparte que lo matan los insectos y el susto. Pero qué mayor orgullo de un campesino que saber de dónde viene la leche. A nosotros ahora, si vamos a un colegio y preguntamos de dónde viene la leche, muchos no saben. Acá en Agroexpo los niños y hasta los adultos se aterran que la leche sale de la ubre, porque además como nos han dicho que los animales son tan distintos a nosotros. Entonces, ¿qué mayor orgullo puede tener un campesino que ser capaz de cuidar la gallina para tener huevos, que ser capaz de no morirse de hambre y producir su propia comida? Y eso es algo en lo que tenemos que trabajar. El tema de sostenibilidad, el tema de respeto por el campo, el tema de una buena vida para todos y de una buena mano de obra va de respetar las individualidades. Entonces, si no respetamos y admiramos lo que es ser campesino, va a ser muy difícil que trabajar en el campo nos quede más fácil.
Cuando a mí se me quejan de relevo generacional, no me siento muy orgullosa de la diferencia que hay muchas veces en el campo, pero además muchos creen que el patrón sabe más, es mejor y, como lo decía el profesor Arlex, es más que el que está trabajando en la finca. Entonces, ante esa creencia y ante querer ser como los hijos del patrón, antes en las fincas, los hijos de los dueños siempre tenían que ser abogado, doctor, economista, y todo era en la ciudad. Entonces, ¿qué quería la persona que estaba ayudándonos a que el campo fuera posible? Que su hijo fuera como el hijo del patrón y que su hijo se fuera para la ciudad. Entonces, el tema generacional no es solo la tecnología, que sí tiene un peso, el tema generacional es culpa de todos, porque tristemente, sin ser denigrante el trabajo de rapitendero, de ser celador o trabajar en el sector de seguridad, muchos prefieren tener esos trabajos que vivir en el campo, cuando, como lo explicaban ahora, si en mis genes está vivir en el campo, yo voy a ser mucho más feliz y voy a tener mejor calidad de vida viviendo en el campo que viendo cómo vivo en la ciudad. A final de mes no queda nada, estés donde estés, porque la plata nunca alcanza. Entonces, a final de mes en el campo al menos queda estar con la familia, disfrutar de lo que ellos tienen, cuidar la tierra que muchas veces les dejan. Entonces, es algo que tenemos que resaltar, respetar y admirar. Yo ser campesino es un orgullo. El campesino no sabe poquito, el campesino sabe unas cosas distintas a lo que sabe el de la ciudad, pero no es que tenga poco conocimiento, tienen un conocimiento gigantesco. Saben cuándo va a llover, saben cómo manejar una plaga, saben cómo solucionar un problema. La gente de la ciudad, si no tiene un celular en la mano, ahí se murió sentado, porque ahora tristemente no saben ni qué hay a 3 cuadras de la casa porque no miran tampoco. Entonces, tenemos que exaltar y reconocer que ser campesino es un orgullo, y por ende lo criollo también es un orgullo. No es que es un criollito, no es ahí un criollito culichupado. En todas las razas y en todos, el criollo es nuestra naturaleza. No critico las otras razas, hay razas especializadas en todo, está bien para producciones grandes, así les funciona. La excusa siempre es que no tenemos cómo producir comida para todos. Sí, pero si no tuviéramos razas criollas de aves, de cerdo y de bovinos, habría muchos campesinos que no tendrían con qué comer. Entonces, hay cómo producir para grandes empresas y para toda la gente que vive en las ciudades, que es, mejor dicho, ya somos demasiados, un cancercito. Pero tenemos que trabajar con las razas criollas porque son muy buenas para la producción y para lo que se nos viene, pero además son lo que le asegura el sustento a muchísimas familias. Y sabemos que cuando no hay sustento, hay muchos otros problemas. Entonces, de ahí viene el tener que recalcar la importancia del campesino y del criollo. Sí. Quería que, aprovechando tu presencia aquí, nos contaras un poco, voy a referirme específicamente a cosas relacionadas con la asociación, porque me parece que es un elemento importante para fomentar la raza. Entonces, en ese sentido, ¿cómo has visto el proceso asociativo en Asocriollo? ¿Ha crecido, se ha mantenido, ha disminuido? ¿Cómo ha sido el proceso a través del tiempo? No sé si nos puedes contar en los últimos 5 años. Bueno, yo llevo unos años en la presidencia, llevo 4 años creo ya. Hemos logrado mucho, tenemos, como mostraba Marino, 80 afiliados aproximadamente, estamos haciendo un trabajo de difusión. El trabajo asociativo, yo creo que no se trata de criticar, hay que reconocer que todos que somos culturas distintas. A nosotros nos enseñan, Marino hablaba mucho de las modas, pero también nos ponen las modas a compararnos, que en Estados Unidos hacen esto, que en Europa hacen esto, que en Chile hacen esto, que en Brasil hacen esto.
somos colombianos y somos de Centroamérica. Y por la historia y por todo siempre vamos a ser distintos. Así como no hay ninguna finca igual, tampoco hay un país igual. Las culturas nuestras son culturas que les falta avanzar en el tiempo. Yo siempre pongo el ejemplo, porque además es por historia, los que nos acordamos del colegio, Europa es una cultura y es una población de muchísimos años, muchos más que las poblaciones latinoamericanas. Y ellos son como los viejitos, aunque ha ido cambiando porque ya somos muchos, pero es una cultura en la que por naturaleza se preocupan por los demás, se asocian fácil, los mayores, hay un respeto hacia los mayores, pero ellos vienen acá y son felices con lo que nosotros tenemos, no quiere decir que allá sea mejor. La cultura nuestra es una cultura muy joven, hace 500 años empezamos a desarrollar lo que hoy tenemos de ciudad grande, de industria, entonces es una cultura adolescente. ¿Y cómo es el adolescente? Mientras yo esté bien, los demás no importa. Es un tema cultural que nos ha costado, que nos ha hecho daño, pero es un tema cultural. Cada uno pone su granito de arena, pero nosotros no tenemos cómo ser europeos porque culturalmente no lo somos, porque tampoco queremos comportarnos como se comportan los europeos. Norteamérica y Suramérica llegaron familias completas a conquistar y a hacer industria. Aquí llegaron a acabar con lo que había. Entonces, somos distintos. En eso mismo la asociatividad es distinta. Ha mejorado mucho, hasta en el tema generacional. Cada vez hay personas que entienden y que tienen más claro que si nos unimos nos va mejor. Hace muchos años se creía que si al del lado le iba bien, entonces a mí me iba a ir mal. Entonces yo no le cuento qué estoy haciendo para que me vaya bien porque de pronto va y le va mejor. No, a ver, perdón, es que si a los dos nos va bien, pues a todos nos va bien. Eso se está aprendiendo, estamos en el proceso, es lento como todo, pero se está aprendiendo. Hay algo fundamental en esto y es, además para todos, en lo que uno quiera hacer, los temas no son personales. Muchas veces cuando uno llega a trabajar en algo de agremiación, hay situaciones en las que uno se puede tomar todo personal o puede entender que, como dicen por ahí, las cosas pasan. No me pasan a mí, simplemente pasan. Hay personas que no quieren estar asociadas o que quieren figurar más de la cuenta porque es lo que necesitan. Está bien, están en todo su derecho. Nosotros estamos trabajando por todos los que quieran estar en Asocriollo. Yo soy criadora de blanco orejinegro, pero no por eso solo hablo de blanco orejinegro. Adoro todas las razas criollas y un poquito más. Adoro el Brahman. Si la producción es una producción especializada y es una muy buena producción, el Holstein me encanta, el Jersey también, las Normando son divinas. No tengo una raza que yo diga es la única. Creo que todo depende de los gustos y la producción que se tenga. Eso sí, conozco muy claro las ventajas de las razas criollas y todo lo que se puede hacer con razas criollas y todo para lo que nos sirven las razas criollas. Entonces, desde Asocriollo el trabajo es ese, sin fanatismos, porque los fanatismos no nos traen nada bueno, respetando los gustos de todo el mundo, pero enseñando y mostrando las ventajas que tenemos con las razas criollas para cruzamiento o como pureza, para tener producción. Has tocado ahí unos temas claves como los que han hecho los demás conferencistas, y entonces estaba pensando que todos han mencionado, digamos, las bondades de las diferentes razas y especies criollas, pero hay una luz de esperanza que nos decía el Doc Marino con el crecimiento en el número de animales en el país, pero a veces cuando veo cómo han crecido otras razas con estrategias de marketing claras y definidas, ¿será que con los criollos no nos ha faltado algo de implementar unas estrategias de marketing para fomentar e impulsar esas razas? Estás tocando un tema que puede ser por unos lados muy delicado, pero sí tiene mucho sentido. Para hacer marketing hay que tener datos. Ya estamos trabajando en eso.
Como decía Marino, la gente empezó a tener criollo porque no había que hacer nada, entonces mucho menos llevar datos. Si el ganadero está aprendiendo a ser empresario, teniendo ganadería especializada grande, pues cuando el ganadero tenía el ganado criollo, pues además como eso se reproduce, entonces yo no tengo ni que mirar porque no me está dando crías, porque eso se reproduce, eso no se muere, entonces no había datos para mostrar. Ya cada vez hay más datos fundamentales para el marketing. El marketing también tiene un costo y es distinto cuando tú haces marketing apoyado por las casas comerciales internacionales que cuando tienes que hacer marketing solo. El Angus, pues a nivel internacional hay un marketing para el Angus, a nivel internacional hay un marketing para el Jersey, a excepción de Asocebú, que es el ejemplo de marketing para razas Indicus casi que a nivel latinoamericano, porque lo han hecho muy bien, pues las otras razas se pueden apoyar en eso. Nosotros somos colombianos, no tenemos a nivel internacional ese apoyo de marketing. De pronto lo podríamos buscar en México y en Venezuela con los que tienen romo, pero digamos que la fuerza para lograr ese marketing no va a ser tan grande. Lo hemos hecho, lo hemos logrado. El mejor marketing son los datos y es la gente que compra animales y empieza a hablar bien de la raza. El voz a voz es el marketing que mejor nos ha funcionado. O hay mucha gente que compra razas criollas y el vecino termina teniendo razas criollas porque los toros son criollos. Entonces, ese se da cuenta que produjo mejor y entonces ya quieren la raza criolla. Ese es otro marketing no a propósito, pero también ha funcionado en algunos casos. El torito que se va a pasear por el vecindario. Pero sí falta un poquito eso. El profe Germán mencionaba hace un instante la importancia que tiene la agrobiodiversidad y las razas locales en el contexto nacional. Y pues hacía mención de que definitivamente faltaba un desarrollo en cuanto a esas políticas institucionales. No sé, ¿no pensarías que de pronto sería lógico que el Estado planteara algunas ventajas tributarias a quienes fueran, por ejemplo, criadores de razas puras criollas, por ejemplo? En mi opinión, cuando uno representa un gremio, lo peor que puede hacer es hablar de política. Porque en Asocriollo, la forma como cada uno ve la política es distinta, entonces no me gusta meterme por ese lado, o al menos por el lado de partidos políticos o creencias políticas. Hubo un momento en el que sí se pensó lograr que las razas criollas fueran patrimonio nacional. Lo que pasa es que, como les digo yo a ellos, todas las razas han crecido sin la ayuda del gobierno. Nosotros no podemos seguir siendo el niño que quiere todo regalado, que quiere que le den todo, pero que quiere que sus animales valgan lo mismo que los demás. Si nos vamos a comparar con los demás, no somos el hijo del gobierno, somos una raza que vale la pena y que es capaz de competir con las demás razas, con su producción, con sus datos productivos y demás. Porque además, yo no puedo esperar que el gobierno me dé porque yo tengo algo que es de la nación, pero no me exija. Y estoy segura que ningún ganadero va a querer que el gobierno venga a exigirle y a decirle qué manejo le tiene que dar a una genética que es del gobierno y no mía. Y esas son cosas que ahí tenemos que ser sensatos. Yo no le puedo decir al gobierno, venga, yo quiero que esto sea suyo para que usted me dé plata, pero yo hago con él lo que quiera. No. Si las razas criollas se vuelven patrimonio de la nación, las razas criollas se vuelven de la nación. Por ende, ellos pueden decirme si yo lo puedo cruzar con otra raza o no, porque se vuelve de la nación. Entonces, la nación es quien decide. Y yo creo que las razas criollas son suficientemente importantes y potentes para lograr ser exitosas sin ese apadrinamiento. Bueno, entonces te propongo que toquemos otro tema, y es, le preguntaba al comienzo al profe Byron si
de repente cuando veíamos ese cerdito graso, con poco desarrollo del jamón, si nosotros no podríamos pensar en generar productos basados en atributos de calidad, no sé, denominación de origen o razas autóctonas, si eso no lo podríamos pensar y comenzar a trabajar mediante alguna estrategia que maneje productores, universidades, Estado, gremios, para fomentar las razas criollas. Claro que sí, yo creo que ese es más el camino. Ahora en el cumpleaños de Fedegan se le entregó a una finca que se llama La Fortaleza un premio por sostenibilidad porque tienen certificación verde y es de búfalos. Yo creo que los criollos tenemos todas las condiciones necesarias para ser de las primeras producciones en tener esas certificaciones. Porque como son más resistentes, el tratamiento, no digo que no haya que usar antibióticos, en esas producciones, además aprovecho y aclaro, cuando hay un sello de bienestar animal o de sostenibilidad o de orgánico, si el animal necesita antibiótico, se trata con antibiótico. Lo que pasa es que el animal se hace a un lado y ya no se vende en esa producción. Pero no es que lo dejo morir porque como aquí no uso antibióticos, no. Pero como el criollo es más resistente, esos casos se presentarían mucho menos. Entonces podríamos tener éxito en una producción sostenible porque estamos hechos para eso. La selección natural ya se dio, ya, como decía Marino, ya nos dio el regalo, porque la selección natural, el que no resistió, pues no llegó a ser parte de las producciones ganaderas porque les tocó solos mucho tiempo. Entonces, estamos en eso, hay que trabajar. Es muy difícil comparar una raza, lo hablaba ahorita, como la Holstein, que tiene, pero décadas, creo que más de 100 años de trabajo en mejoramiento para hacer vacas de leche, con unas razas criollas que el blanco orejinegro se empezó a trabajar genéticamente en el 83 empezó a Toviejo a hacer embriones. El romosinuano se lo llevaron porque tenía más éxito por fuera, por eso son las dos razas más conocidas, pero no es que sean las mejores, es que son las que más trabajo genético tienen y con las otras lo estamos haciendo. Entonces, hasta que no hayamos hecho un buen trabajo de selección, no podemos compararlas con razas que tienen décadas de trabajo, que es lo que estamos haciendo ahora en alianza con Agrosavia. Entonces, podemos, claro que sí, por ahora, sacar productos que nos apoyen, pastoreo, sostenibilidad, la carne a nivel internacional, si es en pastoreo, vale muchísimo más, pero aquí nos encanta ir a comprar carne gringa, alimentada con cereales y eso vale un montón y allá quieren es la que nosotros tenemos acá, pero bueno, así funcionamos. El marmoreo de la carne es Taurus, las razas criollas son Bos, Taurus, la calidad de la carne Taurus es mucho mejor, entonces es un marmoreo especial. En los rendimientos de canal gana, en las competencias de calidad de carne gana, entonces por ahí es que nos tenemos que meter. Lo que pasa es que para eso necesitamos un inventario más grande, pero es en productos de origen y en productos detallados con buenas características para la salud. No olviden, que es algo que no se ha mencionado y cuando hablaron del chicharrón, ya hay muchos estudios que han demostrado que la proteína animal es fundamental porque nosotros estamos hechos de proteína y que la grasa animal en cantidades moderadas es fundamental para la salud humana y para el cerebro. Sin grasa no producimos hormonas, sin grasa el cerebro no funciona. Entonces necesitamos grasa animal, no es que todos los días comamos chicharrón, pero además lo ideal es que esa grasa animal venga de animales alimentados en pastoreo, porque cuando la grasa viene de animales alimentados en estabulación, como pasa, digamos, en el caso de donde están los estudios que nos llegan a nosotros en Estados Unidos, obviamente la grasa animal de animales alimentados a base de granos no es sana, pero la grasa animal de animales alimentados en pastoreo es muy sana, entonces la carne nuestra es la que ellos buscan porque es la carne sana, ojalá con un poquito de gordito,
Entonces, por ahí nos podemos meter nosotros porque eso sí lo tenemos, como dirían, el sartén por el mango. Pues esa misma pregunta se la hicimos al doctor Germán. ¿Hacia dónde deberían enfocarse los ganaderos y la asociación para fomentar el crecimiento de los núcleos ganaderos criollos? Miremos a ver qué nos contestó. El doctor Fabián me envía una segunda pregunta que dice que hacia dónde deberían enfocarse los ganaderos y la asociación o las asociaciones para fomentar el crecimiento de los núcleos. Perdón. Y la respuesta para mí pues es muy sencilla, ¿no? Si de verdad el ganadero está comprometido con el desarrollo sostenible, si de verdad quiere ser competitivo, si de verdad quiere producir en armonía con el ambiente y quiere rentar, quiere ser eficiente pues en la producción, pues sencillo, use animales adaptados al ecosistema que nosotros tenemos, que ya anteriormente lo dije, pues que es el trópico ecuatorial en donde tenemos el 80% de la ganadería de cría y de doble propósito del país está debajo de los 800 metros sobre el nivel del mar, con dificultades climáticas, con suelos pobres, con forrajes fibrosos, con deficiencias minerales, etcétera. Pues es que adaptar el animal, utilizar el animal que está adaptado a esas condiciones y no modificar el ambiente para la raza o genotipo que él de moda o que él quiera. Así de sencillo. Esa es la respuesta más sencilla. Y lógicamente así se promoverá la multiplicación, hay que promover el mejoramiento y el uso sostenible de esos recursos, valorar los recursos, buscar la comercialización y que se pague por los servicios ambientales que nos brindan estos recursos genéticos adaptados y buscando lógicamente el bienestar del productor, la soberanía y la seguridad alimentaria de la población colombiana en primera instancia y lógicamente buscar también mercados especializados a donde nosotros podamos exportar con ese valor agregado de denominación de origen, de productos inocuos, productos que no están contaminados con antibióticos, con hormonas, etcétera, etcétera. Eso es lo que tiene que buscar el criador, el ganadero que realmente quiera ser eficiente y ser competitivo. Muchas gracias. Bueno, el tiempo se nos ha ido. Entonces, para el cierre, como nos están viendo estudiantes, ganaderos, futuros ganaderos, personas en las redes que de pronto están pensando en colocar animales criollos en sus producciones, quisiera que les dieras un mensaje final, el por qué utilizar las razas. Esas razas criollas. Mira, siempre como asesora de ganaderías, recomiendo primero saber qué es lo que se quiere, no porque su vecino lo tiene, sino usted qué quiere tener, qué le gusta, qué manejo le puede dar a los animales, cuánto puede invertir, qué quiere obtener al final, leche, carne, doble propósito, en qué lugar está ubicado. Seguramente las razas criollas le van a servir, ya sea para cruzarlo con lo que ya tiene, va a mejorar parámetros reproductivos, va a mejorar resistencia, se vienen muchos retos alimenticios y las razas criollas no se echan para atrás cuando hay retos ambientales o cuando tienen que comer, así sea ramoneando, porque así están, como lo explicaba Marino, en todo el país, pero hay unas que son específicas para cada zona, entonces también apóyense en eso, en Asocriollo con muchísimo gusto, en la página están todos los datos, que es asocriollo.com, les ayudamos a saber cuál es la que más se acerca a lo que ustedes están buscando, y está el directorio de criadores, y nada, los criollos, uno disfruta mucho con ellos y le traen muchos beneficios, normalmente el que tiene criollo se queda con criollo, pero algo muy importante que es apóyense en el registro. Las razas criollas tienen un fenotipo muy dominante. Conozco gente que dice que las razas criollas no sirven y es porque compran animales
por el precio o compran animales que no tienen registros. Y en mi caso tengo animales con 25% de normando que si quisiera las puedo vender como puras. Y el problema viene cuando empiezan a nacer la primera o segunda generación de ese animal, que no es un animal puro, entonces no va a dar los mismos resultados ni en F1, ni en trihíbrido, ni en puro. Pero muchas gracias a todos. Lo que quieran, la idea es, aunque suena a, no me acuerdo cómo le dicen, a caché, a cliché, la idea es hacer país y que de verdad la ganadería nos ayude a que todos estemos mucho mejor. Gracias. A ustedes muchísimas gracias por su asistencia, por acompañarnos. Esperamos estar en el siguiente Agroexpo. No olviden que todos los que estamos aquí somos criollos. Un saludo para todos y muchas gracias.